Muy bien, entonces vamos a empezar. Buenas noches a todos, espero pues hayan pasado un buen fin de semana y hayan podido pues darle una vista al video que les recomendé sobre Art and Copy, ¿verdad? Donde cuentan la historia sobre los publicistas, los pioneros, ¿verdad? Esa época de oro de la publicidad donde pues dejaron huella, ¿verdad? David Ogilvy, Bill Bellbach, Russell Reeves, en fin, todos estos personajes de los que hemos hablado y muchos más. Créanme que este mundo de la publicidad es mucho más grande de lo que uno cree. Hay tantas personas en las agencias de publicidad, tanto internacionales como acá en Guatemala, que han dejado huella a través de sus ideas, a través de sus anuncios, de sus producciones, y tal vez siendo un poco más allá, han dejado huella a través de su forma de pensar, de su estrategia, y entonces, bueno, vamos a seguir esto porque no nos podemos quedar solamente ahí. Hoy vamos a conocer un poco sobre las campañas publicitarias que han hecho historia aquí en Guatemala. Vamos a ver algunas campañas de marcas que conocemos, y para avanzar un poco yo les voy a ir explicando datos, les voy a ir explicando cómo desarrollaron su estrategia, y les voy a mostrar algunas piezas gráficas acá en la presentación, y luego al finalizar vamos a terminar unos minutos antes para que ustedes puedan ver las producciones, o sea, los videos de esos anuncios que marcaron historia, ¿verdad? El objetivo de esto es presentarles, número uno, campañas hechas en Guatemala, y número dos, que conozcan que las campañas se puedan clasificar, es decir, que hay tipos de campañas distintos de acuerdo a la necesidad de la marca, a la necesidad de la institución. Entonces vamos a tratar de ir conociéndolas de acuerdo a esos tipos. Bienvenidos a todos, ya somos que 32, espero terminemos de conectarse los que hagan falta. Voy a colocar la presentación, por favor, siempre confírmenme de que la están viendo para que podamos seguir. Ya se ve, licenciado. Gracias, Ruth. Bueno, entonces, tipos de campañas publicitarias. En un inicio, pues, lo clásico, ¿verdad? Necesito saber de ustedes, tal vez de un par de personas, o unas 3 personas, ¿qué consideran ustedes que es una campaña publicitaria? ¿Verdad? Alguien que quiera abrir su micrófono y que me diga qué piensa de qué es una campaña. Ya vimos que es publicidad, ya vimos que es creatividad. Ahora, ¿qué piensan ustedes que es una campaña? A ver, pero no hablen todos juntos, uno por uno. Licenciado, tal vez yo personalmente pienso que es como la unión de todas esas ideas, eh, como formándolas para hacer llegarla al público que se dirige. Ok, la unión de ideas para poder mostrarlas a un público. Sí, está bien. ¿Qué más podríamos decir de qué es una campaña publicitaria? Yo Buenas creo que noches, tal vez una licenciado. campaña Buenas es noches. un plan o un grupo de estrategias o de, no sé, como elementos de la publicidad para llevar a cabo un fin. Es como sí, un plan. Un plan. Gracias, Angie. Oscar, ¿ibas a comentar? Buenas noches, sí. Yo me atrevería a decir que es una manera, un conjunto de ideas que sirven para impulsar una marca a través de la imagen, no sé, a través de algo Ok, creativo, imágenes creativas, ideas creativas. me parece bien. Angie, gracias, Angie y Oscar. Gracias por las opiniones. Sí, yo pienso que la idea que tenemos sobre una campaña publicitaria es siempre va a estar enfocada a los esfuerzos publicitarios que una empresa
pues va a realizar a través de toda su vida, ¿verdad? Es decir, desde que inicia una empresa, una institución, van a tratar de trasladar información y trasladar un sentir, una emoción por medio de la publicidad. Ahora, ¿qué consideramos una campaña publicitaria? Porque déjenme decirles que podemos lanzar mensajes aislados, podemos crear un mensaje aisladamente de lo que es en sí una campaña publicitaria. Por eso debemos conocer bien qué parámetros debe tener una campaña. Acá les estoy colocando en la presentación que es la suma de todos los esfuerzos publicitarios que una empresa hace en una situación determinada y a lo largo de toda su vida en el mercado. Una campaña no se define en función de cuántos anuncios voy a lanzar, ni del tipo de anuncio que voy a hacer, ¿verdad? O cuánto tiempo esté en el aire. Por ejemplo, digamos que el ámbito donde ustedes se desempeñan o están más cercanos es la radio. Si dijéramos que yo voy a lanzar un anuncio de radio, solo uno, una sola vez, ¿será que eso se considera una campaña publicitaria? ¿Qué dicen ustedes? Según el video que vimos el fin de semana, sí, licenciado, como el de 1984. Ajá. Yo Entonces, todo creo eso que no, supongo que fue licenciado. una campaña. Ajá, sí, Yo sí. creo que no, porque una campaña es un conjunto y una campaña puede tener un conjunto de anuncios dentro. Ok. Entonces, una campaña publicitaria puede ser, la campaña es la estructura o el mensaje que se quiere dar y este puede ser entregado con con más de un anuncio. Muy bien. Buenas noches, Sí. licenciado. Yo creo que sí, perdón que lo interrumpí. Yo creo que sí, porque una campaña publicitaria es algo que responde a la necesidad de una marca. O sea, se crea en base a lo que pide una marca y tal vez la marca, su presupuesto, su necesidad, solo va enfocada a un anuncio, pero ese anuncio, o sea, fue creado a base de ideas creativas, de un copy, de un director creativo que fue el que dirigió todo eso y tal vez solo es un anuncio, pero todo, o sea, ese anuncio lleva todos los esfuerzos publicitarios que tal vez fueron muy mínimos, pero forman parte del anuncio. Entonces, yo creo que sí es una campaña. Ok. Me parece bien. Todas las opiniones están bien. Aquí el asunto es de que para responder a la pregunta que les hice es, ¿será que un solo anuncio se considera una campaña publicitaria? Depende de las circunstancias, pero dijiste algo muy importante, Freddy, que es la suma de todos los esfuerzos. Eso quiere decir que una campaña publicitaria debería de tener no solo un impacto, ¿verdad? Porque ahora, si nos ponemos a pensar en ese spot, el único que yo lancé en radio, ¿será que estratégicamente cumplió la función de llegar al público objetivo que yo deseaba? Y para eso tendríamos que pensar en las circunstancias y el contexto bajo el cual se encuentra la radio en este momento. Estamos hablando de que la radio en este momento nos escucha o se está dejando de escuchar por diferentes razones. Mucha gente escucha nada más un programa y ya no la programación regular. ¿Y qué pasa si yo lancé ese anuncio en programación regular? Yo tuve muy pocas probabilidades de que mi grupo objetivo haya escuchado ese impacto. Entonces, estratégicamente, es muy poco probable que yo haya cumplido con mi objetivo. Y si estamos hablando de que una campaña publicitaria es la suma de todos los esfuerzos publicitarios que hace una marca, entonces, se puede considerar una campaña, aunque haya sido un solo impacto, pero estratégicamente quizás fue un fracaso, ¿sí? Ahora, supongamos que mi campaña publicitaria
la voy a lanzar solo en radio. Les voy a cambiar el panorama. Y yo voy a lanzar 1000 impactos. 1000 impactos en un mes. Y voy a elegir bastantes radios. Unas 10 radios. Y durante un mes voy a lanzar esos 1000 impactos. ¿Será que hacer una campaña publicitaria en un solo medio de comunicación, es decir, en la radio, se puede considerar una campaña publicitaria? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los que comentaron anteriormente, ¿qué piensan ahora que les cambié este panorama? Si lo anterior no sonaba a que era una campaña, ¿será que esto sí ya suena a que es campaña? A ver, comenten. Freddy y Ana Cristina, vamos a ver, ustedes dos que fueron los últimos que comentaron, ¿qué piensan con este panorama? Yo creo que sí, porque al final siento que es o sea, es el mismo proceso. Tal vez la cantidad del producto o del producto final de la campaña va a ser diferente, pero todo lo que requirió hacer la campaña, en pocas palabras, es casi lo mismo, porque las mismas personas fueron las que hicieron los esfuerzos y tal vez solo es una producción radial o un anuncio en la tele o una pauta en el periódico, pero requirió el mismo esfuerzo creativo, el mismo proceso que llevó de toda la campaña, entonces, y también la marca se preocupó por la campaña, o sea, propuso la necesidad, o sea, miren, necesito que este mes incrementemos las ventas, entonces solo tengo este dinero, entonces háganme una campaña, o por ejemplo, miren, tengo ilimitación en lo que ustedes quieran gastar y, o sea, hagan lo que ustedes quieran, pero quiero este resultado. Entonces yo siento que sí es lo mismo, o sea, esa es mi Es opinión. decir, que esta sí es una campaña, dices tú. Sí. Ok. ¿Y Freddy qué piensa? ¿Será que esta sí es una campaña? Lanzándola solo en radio. Bueno, depende, como dijo usted, Ajá. siempre va a Depende de depender de las circunstancias, porque así como, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, uno hace un conjunto de anuncios dentro de una campaña, pero en radio es diferente. Ajá. Uno crea spots publicitarios y si quiere hacer por ejemplo, una campaña contra las drogas, es más eficiente hacer diferentes spots de diferentes situaciones que hacer uno solo, si queremos abarcar por lo menos un público más amplio de que deje de consumir drogas o evite el consumo de drogas. Pero en el ámbito en el ejemplo que nos dio, la sugerencia que nos dio, se podría considerar como una campaña, porque sí es la suma de todos los esfuerzos publicitarios Ok. que la empresa iba a utilizar en esa determinada situación. Me parece. Muy bien. Entonces, digamos que la respuesta a esto que les acabo de comentar es que depende de la estrategia. Y está aquí en el texto que tenemos en pantalla. Una campaña no se define en función del número de piezas. Cuando hablamos del número de piezas, estoy hablando de si hay una pieza para radio, una pieza para televisión, una pieza para redes, una pieza para BTL. Esas son las piezas, la cantidad de piezas. En este caso solo teníamos una pieza. Pero no importa porque dice, no se define en función del número de piezas, ni del tipo, ni del tiempo que esté al aire. O sea, puedo hacer yo una pieza, 2 piezas, 3 piezas, y las voy a lanzar un solo día, porque no importa el tiempo, pero sí depende de la estrategia que estoy trazando. Eso quiere decir de que si yo hago una campaña publicitaria sin estrategia, eso no se considera una campaña publicitaria. ¿Me explico? O sea, que no importa cuántas piezas yo tenga, porque por ejemplo, como lo bien decía Marvin, a lo mejor el cliente no tiene tanto presupuesto, entonces yo voy a hacer solo una pieza de radio, voy a lanzar esos 1000 spots en 10 radios en un mes,
Entonces, la campaña se va a delimitar a un solo medio de comunicación, que es la radio. Sin embargo, yo tracé una estrategia, porque mi público objetivo está en la radio, está en el alcance que tiene esas radios en las que yo pauté específicamente. Y aunque esté un solo día, una semana, un mes, no importa. Entonces, estos tres factores, el número de piezas, el tipo de pieza que voy a hacer o el tiempo que esté en el aire, no va a definir si eso no es una campaña publicitaria. Lo va a definir si yo previamente hice mi estudio de investigación y yo sé que el cliente identifica a su público objetivo en esas radios, geográficamente en el alcance que tienen esas radios, y yo sé que voy a llegar a mi público, ¿sí? Entonces, la estrategia es lo que va a determinar si la campaña se puede considerar como tal. Entonces, sigamos acá. Hoy vamos a ver 3 tipos de campañas y les voy a mostrar 4 casos de campañas de éxito aquí en Guatemala. Para explicarles las campañas, primero voy a mencionar este concepto para que empiecen a conocerla y luego vamos a entrar a la campaña. Por ejemplo, la campaña de posicionamiento constituye el significado de un concepto, construye el significado de un concepto para anunciar productos de consumo o instituciones. ¿Qué es construir el significado de un concepto? Es trasladar a través de mensajes, trasladar a través de mis campañas, trasladar a través de los anuncios publicitarios que he hecho a lo largo de todo el tiempo y que queda grabado en la mente de las personas, ¿sí? Ese es el posicionamiento, la manera en que yo quiero que piensen mis clientes de mi producto, ¿sí? Son campañas que llevan un largo tiempo para que den resultado. O sea, una campaña de posicionamiento necesita, tal vez como mínimo un año de estar lanzando mensajes con campañas distintas. O sea, no distintas, me refiero a campañas frecuentes. Yo hago una primera campaña en enero y febrero, luego en marzo y abril hago otra campaña, luego en junio y julio hago otra campaña, luego en septiembre, en agosto, y hago una campaña final en noviembre y diciembre. Cada una de estas campañas, de acuerdo a su temporada, ¿verdad? A su estación o a lo que estén celebrando en cada época, pero todas estas campañas elaboradas bajo un solo posicionamiento, que es que la gente empiece a identificar mi producto a través de esa idea, ¿sí? Entonces, esas son campañas que llevan un largo tiempo y que unidas todas se consideran una campaña de posicionamiento. Estas campañas necesitan otras campañas de seguimiento, es decir, que una campaña de posicionamiento se construye por varias campañas, estas que les acabo de explicar, a lo largo de todo un año y de distintas épocas o celebraciones, para fortalecer el posicionamiento único o primordial, que es el que queremos implantar en los consumidores. Se considera de posicionamiento porque a lo largo de mucho tiempo han conseguido crear un pensamiento en la mente de los consumidores. O sea, hemos cambiado incluso la forma de percibir o de conocer nuestra marca. Y ahorita que pasemos ya a la parte de los ejemplos, me van a entender un poquito más. Ejemplo número 1, la República del Cuate Brava. Espero yo todos conozcan esta marca. Creo que ninguno de nosotros hemos sido ajenos a conocer uno de los anuncios que han trasladado. Y es una marca que viene del exterior. Esta es una marca brasileña que ingresa a Guatemala ya hace varios años, pero ha sido una campaña de éxito porque ha realizado muchísimos esfuerzos para conseguir un lugar en la mente de los consumidores. Es decir, que han invertido millones y muchos millones para poder cambiar esa estructura tan marcada que había en Guatemala de que el consumir cerveza era
sobre una sola marca, y era una marca casi en el corazón de los guatemaltecos, ¿sí? Para hace unos 8, 9 y hasta 10 años, la marca favorita de los guatemaltecos era Gallo. Sin embargo, desde el momento en que esta marca Brava entró a Guatemala, empezaron a hacer muchos esfuerzos publicitarios para que esto empezara a cambiar. Y entonces, cuando Brava ingresa a Guatemala, se encuentra con una fuerte marca nacional que domina el mercado al 100%, se podría decir. Y ellos manejaban valores de tradición y nacionalismo. Es decir, Gallo era nacionalismo y tradición. Eso era algo muy difícil de cambiar para un competidor que venía de Brasil, que era ajeno a todo lo que conocíamos en Guatemala. Y entonces, después de un gran fracaso publicitario que tuvieron al ingresar a Guatemala con una campaña que crearon, bueno, no voy a decir ahorita los nombres de las agencias de publicidad, pero contrataron una agencia de publicidad extranjera para que les hiciera una campaña, y se tardaron tanto en lanzarla que no sé si alguno de ustedes recuerda o ha escuchado la historia, pero lanzaron una campaña de expectativa que tenía unas vallas publicitarias en rojo y decía: muy pronto te vamos a refrescar hasta el pensamiento. Y entonces muchas personas se preguntaban y estaban con la ansiedad, por eso se llama campaña de expectativa, estaban a la expectativa de saber qué era lo que venía, que nos iba a refrescar hasta el pensamiento. Pero resulta que se filtraron datos de la campaña de publicidad que estaba haciendo esa campaña, y una marca aquí en Guatemala aprovechó esa expectativa que casi en todas las avenidas y calles de la ciudad habían esas vallas. Y entonces lanzaron a propósito una campaña de una cerveza que se llamaba Victoria. Y cuando lanzaron esa campaña de cerveza Victoria, entonces todos pensaron que era, o se referían a lo mismo, de muy pronto te vamos a refrescar hasta el pensamiento. Sin embargo, Brava tuvo ese error al inicio de que no cuidó su información, de que se tardó demasiado en sacar ya la publicación de que era una nueva marca de cerveza, y entonces le comieron el mandado, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos un fracaso de marketing y publicidad. Sin embargo, Brava se supo recuperar de eso. Unos 2 o 3 años más tarde, otra vez venían a la carga y ahora contratan a una agencia de publicidad en Guatemala. Y entonces les piden una nueva idea. Esa gran idea consistió en darle este nombre que ustedes ven aquí, la República del Cuate. Y su gran idea consiste en darle al joven la oportunidad de crear su propio país, un concepto más universal que el orgullo chapín. Se están enfrentando al nacionalismo de Gallo, y crearon esta idea bajo un contexto de que en esa época estábamos en elecciones, estábamos en política, ¿verdad? Todos estaban pensando en ir a votar, estaban pensando en que íbamos a tener nuevo presidente, y etcétera. ¿Se imaginan ustedes todo ese contexto? Y entonces ellos crean la República del Cuate, ¿verdad? Un lugar donde los habitantes son todos los cuates. La herencia eran las vivencias de cada reunión, las tradiciones, lo que nos une, el país, la República del Cuate Brava, un lugar donde los amigos gobiernan, la buena onda es obligación y la parranda es ley. Esta república se fundaría en los valores de la categoría amistad y diversión. Es decir, si la competencia tenía nacionalismo, ellos iban a venir bajo un posicionamiento de amistad y diversión, ¿sí? Entonces, poco a poco fueron creando, a través de varias campañas, por eso les digo que esta es una campaña de posicionamiento, porque hicieron al inicio una campaña de expectativa, luego hicieron una campaña más informativa, porque tuvieron que explicar en qué consistía esto de una república. O sea, nadie entendía. Algunos pensaban que la República del Cuate eran los chupaderos de allá de la U, ¿verdad? Los que están ahí en la entrada.
todos pensaban que eso era la República del Cuate. No, no era eso. Era un concepto. La República del Cuate era un concepto que estaban trasladando y tuvieron que realizar varias campañas para poder expresar lo que significaba esto, ¿sí? Entonces hicieron varias campañas a lo largo de 2 o 3 meses para que todos entendieran de qué se trataba. Entonces dice aquí, aprovecharon el año electoral, la campaña de expectativa con medios exteriores, con parodias de frases históricas de partidos políticos. Todos los materiales invitaban a vivir en la República del Cuate Brava. Ingresaban a una página Facebook donde los jóvenes podían crear sus partidos políticos con 5 de sus mejores amigos. Entonces ahí, esta fue una de las cosas que empezó a revolucionar en las redes sociales, porque empezamos a ver participación con mediciones reales. O sea, podíamos ver en las redes sociales cuántas personas empezaban a participar. Algo que no sucede con los medios tradicionales. O sea, no podemos saber cuántos están detrás de la radio escuchando, porque no hay cómo medir con exactitud cuántos están escuchando en ese momento la radio, ni cuántos están viendo la televisión exactamente, ni cuántos leen el periódico exactamente. Mientras que en redes sociales sí podemos hacer una medición real, ¿sí? Entonces, los resultados sobrepasaron las metas. Las ventas se incrementaron en 2.9 millones de unidades. El nivel de rechazo bajó a un 9.5%. La preferencia subió a 5%. Y la activación, porque estamos hablando de activaciones que invitaban a todos los jóvenes a hacer alguna locura, ¿verdad? Para participar y que votaran por su partido político. Entonces hicieron activar todos los medios, televisión, radio, impresos, vallas, exteriores, BTL y toda la plataforma digital como una campaña estratégica, una campaña bien pensada, con un nombre creativo, con medios estratégicos y que además invitaban a todos a participar en el asunto. ¿Qué era la República del Cuate? Era un lugar que de hecho crearon el lugar ahí en la zona 10, un lugar donde ustedes, si ganaban, si su partido político ganaba, ustedes tenían una fiesta, ustedes podían ir a vivir ahí en la República del Cuate, ¿verdad? Había piscina, había lugar de baile, había DJs, había grupos, había de todo, ¿verdad? Entonces ahí era para ir de parranda. Y ganarse el espacio para la República del Cuate se convirtió en algo muy popular. Y así lograron empezar a cambiar el favoritismo de una marca hacia otra, ¿verdad? Eso va acompañado también de estrategias de marketing que tienen que ver con promociones del producto, que tienen que ver con el precio del producto, que tienen que ver con patrocinios y con bonificaciones y un largo, etcétera, que de alguna manera les ha funcionado y que hasta el día de hoy podríamos decir que Brava ha sido un rival bastante fuerte para la marca guatemalteca, ¿verdad? Y que quizá muchos hoy prefieran esta marca y no la otra. Entonces, esta es una campaña de éxito. Aquí fue donde inició el ingreso de Brava a Guatemala, pero a partir de acá, de la República del Cuate, para, digamos, estos años, 2019, han lanzado varias campañas bajo esa misma sombrilla de la República del Cuate y que han logrado que muchos se conviertan en seguidores de su marca, ¿sí? Entonces, esta es una campaña de posicionamiento porque ha tenido varias campañas a lo largo del año, y ya no digamos de un año, de varios años, para posicionar este nombre. Ahora les tengo que explicar qué es una campaña de expectativa. La mayoría de campañas, o sea, siempre que yo pienso en hacer una campaña, puedo pensar en hacer previo a mi campaña una campaña de estas, de expectativa. Porque el objetivo de esta campaña es crear ansiedad o curiosidad por aquello que
en breve, o sea, pronto, voy a comunicar. Ese voy a comunicar significa la campaña real que yo estoy creando. Pero quiero que antes de que vean mi campaña, la gente lo esté esperando, o sea, que pueda implantar yo ansiedad y curiosidad en las personas y digan, ya quiero ver qué es lo que viene, ¿sí? Entonces, esa campaña de expectativa permite generar interés en el público antes de lanzar la campaña real. Ese es el objetivo de la campaña de expectativa. Yo puedo hacer campañas de expectativa con todas mis campañas, pero esta campaña de expectativa no es la campaña real, es un previo. Es decir, que cuando yo quiera hacer una estrategia, yo puedo decir, voy a hacer una campaña de expectativa antes de lanzar mi mensaje real. Pero no puedo hacer campañas solo de expectativa y ahí se muere, porque no sería estratégico. La campaña de expectativa es solo para generar ansiedad antes de, ¿sí? Esta campaña de la República del Cuate Brava tuvo campaña de expectativa y si no estoy mal, se acaba de publicar ahí en la plataforma, porque lo dejé programado para que ustedes vean los videos, tanto de la República del Cuate Brava. Ahí les coloqué el nombre a cada uno para que vean campaña de expectativa, qué significaba eso de la República del Cuate Brava, y ahí está lo que sucedió en una de las primeras reuniones de los que ganaron ese partido político. Y luego hay un video especial que dice cómo mostraron el caso ellos en los premios EFI, porque este caso, estas campañas que yo les estoy mostrando, son campañas que fueron, que tuvieron una investigación antes de lanzarse, una investigación tardó toda la campaña, y una investigación después de haberse lanzado la campaña de la República del Cuate Brava, porque de esa manera podían comparar cómo estaba antes la marca, cómo se comportó durante el mensaje y cómo terminó, para ver si en realidad tuvo éxito o no. Si antes de lanzarse la campaña estaban en unas ventas muy bajas, luego durante la campaña empezó a subir y terminó con muchas ventas, eso quiere decir que la campaña funcionó. Entonces, todas estas campañas que yo les voy a presentar acá son campañas que se sometieron a una investigación antes, durante y post la campaña para que pudiéramos determinar si tenían o no tenían éxito, ¿verdad? Entonces, ahí está el caso de cómo se presentó en EFI, para que ustedes vean todos los esfuerzos publicitarios que hicieron para lograr que fuera la campaña ganadora del año, ¿sí? Entonces, vamos con otro caso. Los chicharrones señorial. Uno de los casos de mayor éxito aquí en Guatemala, de las campañas que además en su esencia han sido muy creativas, porque abordaron un concepto distinto al que estábamos acostumbrados, y que por supuesto en este momento tal vez muchos dirán, pues se inventaron ese silbidito, ¿verdad?, de pedir los chicharrones. Se ve bien simple. Algunos dirán se ve común, pero no es común. ¿Es simple? Sí. Lo simple es lo que más impacta. ¿Se recuerdan que les he dicho? Entonces, la principal asociación de los clientes hacia la marca señorial era con el producto tortillita señorial. Sin embargo, los chicharrones señorial tenían una alta demanda, pero eran percibidos como genéricos. ¿Qué significa genéricos? Que yo iba a la tienda en ese momento, deme unos chicharrones en la tienda, y aunque yo supiera y conociera lo señorial, no eran mis favoritos, sino que yo percibía los chicharrones como algo, como que cualquier marca me podían dar, porque yo no tenía como fidelidad a la señorial. Entonces, según la investigación que ellos hicieron, el pedir unos chicharrones en una tienda significaba que le dieran a uno cualquier marca y que nadie tenía un favoritismo por una en especial. Entonces, las personas pedían chicharrones sin especificar marca, aunque la marca señorial como tal, cuando ya preguntaban, ¿ya ha probado los señorial? Sí, sí los he probado. ¿Y qué le parecen? Pues son los más ricos.
Entonces había una debilidad que ellos tenían que mejorar. Y para eso contratan nuevamente a una agencia de publicidad. Y la gran idea que ellos crearon consistió en utilizar el recurso auditivo, ¿verdad? El silbidito, asociado con el producto. De esta manera podían pedirlo en los 21 idiomas en los que se hablaban en el país. A través de una campaña integral, se posicionó el silbido con chicharrones señorial y posteriormente se invitó al público a pedirlo silbando. Esto fue un proceso bastante largo porque déjenme decirles que invitar a una persona a que haga un silbido para muchos era un poco de pena, ¿verdad? Para otros era como muy gracioso, para otros posiblemente pensaron, no, pues no va a funcionar, ¿verdad? Tal vez como chiste, sí, pero sin embargo invirtieron mucho dinero en publicidad. Nuevamente estamos hablando de millones en publicidad, pero además de eso, en otras cosas, en promociones, invirtieron en una capacitación. Quiero que se imaginen, esto lo van a ver en el video, porque también Chicharrones Señorial les puse un video especial donde está la ejecución de todos los esfuerzos publicitarios que hicieron en diferentes medios y hasta una capacitación que hubo con la gente que distribuía los chicharrones en las tiendas. Entonces, ¿qué hicieron? A toda la gente, los pilotos, la gente que entregaba pedidos, los invitaron a una reunión, a una capacitación y les dijeron, bueno, nuestra campaña publicitaria ahora se trata de un silbido. Y ustedes eran la primera, las primeras personas que tenían el acercamiento con los vendedores, tenían que ir silbando. Entonces, cuando llegaban a la tienda con las cajas de los chicharrones, tenían que llegar silbando el silbidito. Y entonces hicieron una capacitación. Hicieron, por ejemplo, no sé si recuerdan que reactivaron a la banda Lush Nahual, que para ese momento pues, estaba en el olvido, y ellos contrataron nuevamente a la banda, hicieron conciertos, y en los conciertos, para poder asistir, lo único que tenían que hacer era llegar, hacer el silbidito, y se ganaban su entrada. Adentro de los conciertos, ustedes se podían ganar bolsas de chicharrones señorial solo por llegar a hacer su cola, hacer el silbidito y les daban su producto. Entonces, esto era toda una estrategia integral que involucró a la gente a los distribuidores, involucró a los tenderos, involucró a toda la gente que estaba en el mercado y que tenía contacto con los consumidores, ¿verdad? ¿Qué hicieron entonces? Generar una asociación continuamente y durante todo un año con distintas campañas, porque empezó, no sé, en febrero o marzo, hicieron una versión navideña. No sé si se recuerdan que hubieron diferentes versiones de ese silbido, hasta una versión navideña. Y luego hubieron unas versiones que se hicieron muy, muy famosas y virales en internet de las mismas personas que eran fanáticas de la marca, empezaron a hacer sus propias versiones. Y ahí lo van a ver en este video que les digo, porque ahí están algunas que fueron muy, pero muy, muy seguidas. Entonces, lograron alcanzar un crecimiento del 45 a un 90%, o sea, el doble. Luego se convirtieron en marca frecuente de 12% a 34%. Su marca de preferencia de 12 a 38%. Y de marca recordada subió del 8 al 60%. Estos son datos, como les digo, de investigación. Y llegó a tener la publicidad más recordada en este periodo de evaluación. O sea, por encima de todas las campañas publicitarias que hayan visto en televisión, en radio, en prensa, en todo ese año, esta era la más recordada. ¿Sí? Como resultado del negocio, se vendieron 4 millones de unidades adicionales a las presupuestadas y se creó la costumbre de pedir los chicharrones señorial silbando. Eso es a lo largo de todo un año. Estos son los resultados.
Y créanme, es una campaña de éxito, es una campaña que ganó un premio EFI este año, el año en que participaron. Y esta es una campaña de posicionamiento derivada de varias campañas de mantenimiento, que es la siguiente campaña que vamos a ver. ¿Qué es una campaña de mantenimiento o una campaña de seguimiento? Significa que cuando se ha construido una campaña muy buena y necesitamos seguirles recordando a nuestro cliente que ahí está el producto para que lo siga comprando, pues le damos seguimiento, ¿verdad? Ya sea por cambio de temporada, porque a lo mejor mi campaña la lancé en enero o febrero, pero ya viene el verano, entonces tengo que dar una campaña de seguimiento o de mantenimiento que por obvias razones no lo puedo decir de la misma forma que en enero y febrero, porque ya estamos en verano y el calor y la sed y las ganas de ir a la playa me van a marcar una temporada distinta. Entonces yo puedo crear varias campañas para formar una sola en diferentes épocas, en diferentes temporadas, y a eso le llamamos campaña de mantenimiento o de seguimiento, ¿sí? Vamos ahora con otro ejemplo, Guatemorfosis. Una campaña que también marcó toda un cambio de personalidad para Pepsi, un cambio de paradigma, porque antes de esta campaña, todas las campañas de Pepsi habían sido una copia de las campañas internacionales. Es decir que cuando nosotros vimos Guatemorfosis, es la primera campaña creada en Guatemala por guatemaltecos, con guatemaltecos. Era una campaña destinada a identificarse con el pueblo, con el país, porque antes de esto, ¿qué era lo que mirábamos? Mirábamos a Shakira, mirábamos a Juanes, mirábamos a reggaetoneros, mirábamos, no sé, a una X cantidad de artistas que eran de otros países, menos algo muy nacional. Entonces, Guatemorfosis viene a competir con dos escenarios. El primer escenario es el internacional. Por primera vez, la participación cayó de la segunda a la tercera posición en Estados Unidos. Estoy hablando de ventas. Y luego, aquí en Guatemala, el primer trimestre de ese año fue el periodo más alto de ventas, pero el último trimestre cayó 3 puntos porcentuales. ¿Qué son 3 puntos porcentuales? Parece poquito, pero cuando vemos las ventas de una marca como Pepsi, estamos hablando de por lo menos unos 2 o 3 millones de quetzales, si no es que más. Más que todo por la época. Estamos hablando de entre 2012 y 2014, toda la época de Guatemorfosis. Entonces, el icono que surge de esta campaña es, obviamente, Ricardo Arjona, un cantante que se ha destacado a nivel internacional. Y más que eso, más que poner a un icono, porque digamos que los artistas suelen ser como el acompañamiento de un concepto que se va a trasladar. La gran idea consiste en que Pepsi creara una plataforma que fuera local, con la que nos identificáramos los guatemaltecos, para conseguir nuestra preferencia, nuestra afinidad, ¿sí? Cercanía y humanidad del mensaje, para que las personas pues empezaran a convertirse en consumidores fieles, ¿sí? Pepsi ya ha tenido muchos consumidores fieles en Guatemala, y causa de eso es que ocurre un fenómeno social aquí en Guatemala y en otro país del mundo. Son los únicos dos lugares donde Pepsi Cola son el número 1 en ventas, ¿sí? Por si alguno creía que era Coca-Cola el que más vendía en Guatemala, pues ahora ya sabe que este fenómeno social, con investigación y con datos reales, dice de que Guatemala y otro país en el mundo, que ahorita no recuerdo cuál es, son los únicos dos países donde Pepsi es el
número 1 en ventas versus Coca-Cola. Entonces, crearon una campaña que se llamaba Guatemorfosis, que en su significado es una fuente de inspiración para crear una cultura con actitud positiva hacia Guatemala, es decir, crear también nacionalismo. No existía un momento más propicio para incentivar al cambio que el inicio de 2012, una época donde estábamos en elecciones, ¿verdad? Es la misma época de la República de Guatemala. Estábamos por ir a votaciones electorales. 2 días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, lanzan esta campaña. Muchos creyeron que era una campaña que tenía que ver con el nuevo gobierno y que hablaba de un nacionalismo y que hablaba de unirnos y que hablaba de cosas buenas para el país. Sin embargo, esa campaña de expectativa sí duró muy pocos días, si no estoy mal, fueron 6 o 7 días, y luego, ¡pum!, lanzaron el mensaje de Guatemorfosis, un mensaje muy, muy sentimental, un mensaje con muchas emociones y que cautivó totalmente a mucha población. En 3 meses lograron superar el volumen histórico de 2011, llegando a 12.2 millones de cajas. En Facebook se rebasó la meta en más de 157%, llegando a 88,000 fans. Esto fue en los primeros 2 meses. Y para esa época todavía no había llegado a la cumbre las redes sociales. Estábamos por iniciar esa época de redes. Twitter tuvo un crecimiento de 82%. En YouTube se contabilizaron 260,000 vistas del comercial. Eso fue el primer mes. Y adicionalmente se generaron más de 20,000 likes, 6,000 comentarios, 5,000 tweets y más de 78 artículos digitales y 19 artículos de prensa escrita. Artículos de prensa gratuitos, porque nadie estaba pagando por eso. A esto se le llama publicity, cuando se genera publicidad gratis en los medios de comunicación, una mención, un artículo escrito por cualquier editor, pero que menciona una marca, se llama publicity, ¿verdad? Es publicidad gratis. Entonces estábamos hablando de una marca que creó campaña de expectativa, que creó una campaña de lanzamiento, porque hizo el lanzamiento de Guatemorfosis con un video de creo casi 1 minuto, donde salía Ricardo Arjona en diferentes lugares, incluso en la Universidad de San Carlos, muestran ahí escenas de la Plaza de los Mártires, el M2, y creo que 1 o 2 aulas en económicas, si no estoy mal. En fin, hay muchas escenas de Guatemala, del parque, de la Antigua. Aquí les dejé en la plataforma los videos para que ustedes recuerden cómo funcionaron. Hubo un primer mensaje de Guatemorfosis y como a los 2 o 3 meses lanzaron un segundo mensaje bajo esa misma perspectiva emocional, ¿verdad? De dirigirse hacia el guatemalteco, de unirse, de querer a su país, etc. Entonces estas campañas han sido unas campañas de éxito que han logrado resultados, ¿verdad? Bajo investigación, notables, y que nos sirven de ejemplo para que ustedes vean cómo se desarrollan las estrategias publicitarias. Este es mi último ejemplo de hoy. Bantrav, un banco que, digamos, no es del top en Guatemala, un banco que ha permanecido en los números bajos, ¿verdad? Tal vez en la 8ª o en la 10ª posición de los bancos, pero que estaba buscando un posicionamiento porque pues ya tenía varios años y no había despegado en cuestión de número de ahorrantes y de clientes, ¿verdad? Entonces el desafío era mejorar su posicionamiento como una entidad financiera captadora de ahorros y en aumentar la base de ahorrantes frecuentes. Considerando la importancia y la relación que ya habían construido desde hace años con los Tigres del Norte, porque
antes de lanzar esta campaña, Van Trapp ya había lanzado un anuncio donde salía el señor artista motivando a los clientes a que abrieran una cuenta en el Van Trapp. Pero ahora, aprovechando esa situación, ¿verdad? Esa cercanía que tenían con el grupo y todo, decidieron hacer un videoclip con una de sus canciones, un video musical que comunicara los nuevos beneficios de sus productos, o sea, sus productos de ahorro del banco, y con una canción que definitivamente todos conocían, ¿verdad? Y entonces le llamaron La Ahorradita de Van Trapp, ¿verdad? La canción es El Contagio, una producción que se hizo en la antigua Guatemala. Por primera vez trajeron a una productora mexicana para hacer un comercial en esa ciudad tan emblemática, ¿verdad? Que es la antigua Guatemala, pero que a mi criterio, a pesar de que había cierta, ¿cómo les dijera yo? Yo platiqué con muchas personas en ese tiempo y recuerdo que muchos me decían que posiblemente a algunos no les iba a gustar este anuncio, o que posiblemente como tenemos una cultura tan diversa en nuestro país, algunos iban a pensar que esto iba a ser por favoritismo a cierta región del país, ¿verdad? El hecho de tomar como modelo la música, el Tex-Mex, o la música grupera, o la música, no sé cómo le llamen a los Tigres del Norte. Pero algunos pensaban que podría ser un favoritismo, pero lograron darle y colocarle todos los detalles a este videoclip y a la letra y al video, a la producción en general, de tal manera que no hubiera gente que se mostrara en desacuerdo con esto, ¿sí? Entonces, para mí es una megaproducción, una producción con los detalles muy bien estructurados, es decir, una campaña publicitaria que se origina en una estrategia muy, pero muy buena, ¿sí? Creo yo que para estar entre las mejores campañas es porque hicieron un buen trabajo en la agencia de publicidad y además los resultados están aquí, ¿verdad? Aquí los podemos ver. La suma de los saldos fue un 19% superior a la suma de los saldos en un año anterior. Su comportamiento incrementó del 125 de la cantidad de clientes que ahorran durante el mes. El objetivo era 20% y llegaron a 125. Su percepción y marca recordada, según la empresa de investigación Unimer, fue superior al 250% a los niveles de recordación espontánea que presentaban anteriormente. Es decir, tuvieron mucho éxito y recuérdense que asistir a un concierto de los Tigres del Norte no es barato. ¿Y cuál era la promoción que lanzaron? Que solo por abrir una cuenta en este banco, no sé si con 50 o con 100 quetzales, ustedes se ganaban su entrada. ¿Qué fue lo que provocaron? Que todos abrieran una cuenta en este banco y que ellos, a cambio, nada más iban a invitar a los Tigres del Norte a un mega concierto. Esto les funcionó muy bien porque a cambio de no sé cuánto cobra a los Tigres del Norte por un concierto, pero no puede pasar de unos, ¿qué? 50,000 quetzales, más los gastos de protocolo y todo que tenga que ver con las entradas, el estadio y todo lo que tenga que ver con crear el evento. No creo que hayan gastado más de 100,000 quetzales y que hayan logrado que abrieran una cuenta, o por lo menos unas, no sé, 80,000 o 100,000 personas. Esto se considera como un caso de éxito. Y recuérdense que posiblemente algunos solo abrieron su cuenta y ya no la utilizaron, pero es muy probable que más del 50% después que ya tenían su cuenta creada, pues la siguieran utilizando, ¿verdad? Y que la utilizaran incluso para que en sus empresas les depositaran ahí sus sueldos. Entonces, por eso se considera un caso de éxito
Y creo yo que por ahí tenemos que nosotros empezar a visualizar cuando nos toque realizar una campaña, empecemos a ver estrategias, empecemos a ver medios de comunicación. Todas estas campañas que vieron hoy son acompañadas de varios medios de comunicación. O sea, utilizaron la televisión, utilizaron la radio, los periódicos, las vallas publicitarias, hicieron activaciones en diferentes centros comerciales y definitivamente llenaron las redes sociales con formas distintas, un anuncio pagado, un GIF, un video, qué sé yo, diferentes promociones. Eso es lo que tenemos que ir viendo como buenos estrategas publicitarios, porque ustedes van a tener que hacer también campañas y tienen que pensar en que si en algún momento ustedes las van a hacer para la radio, porque es el medio con el que ustedes se van a desempeñar, deben tener presente que la estrategia viene de una raíz que dicta a diferentes medios y que ustedes como locutores a lo mejor van a tener que darle seguimiento a esa estrategia en su propio medio, que es la radio, pero que viene de una estrategia central que dirige a otros medios, ¿sí? Entonces, aquí me voy a quedar yo. Mañana vamos a ver otras Licenciado, estrategias. Ajá, dime. y digamos solo esa campaña de los Tigres del Norte, ¿se puede decir que es una campaña de seguimiento o tiene otro nombre? Esta es una campaña de posicionamiento también y es una Ah, campaña de mantenimiento. O sea, hay campañas, y qué bueno que me lo preguntaste, hay campañas que pueden considerarse de una, de dos o hasta de tres categorías distintas. Esta campaña es una campaña de mantenimiento, pero también es una campaña de posicionamiento, ¿sí? Porque le han dado seguimiento con los Tigres del Norte, solo que en diferentes temporadas, ¿verdad? De hecho, hubo un segundo lanzamiento del concierto de los Tigres del Norte, si no estoy mal, con una cantante, Paulina Rubio. No sé si recuerdan que hubo un segundo concierto donde ya vino ella también. Entonces, son campañas de seguimiento, de mantenimiento, ¿sí? Estamos por ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Mañana seguimos con la campaña institucional y si nadie tiene ninguna consulta, entonces vamos a seguir mañana y solamente les pido que vean los anuncios publicitarios de estas campañas que vimos hoy, ¿verdad? Ahí les dejé una explicación de cada video y no se van a llevar más de 10 minutos. Estos son videos cortos de 30 segundos y tal vez de 1 minuto. Por el momento, entonces, ahí estamos. Gracias por su atención y mañana seguimos viendo estos tipos de campañas. gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Ruth. Lick, feliz noche. Feliz noche, Carlos. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, Josué.